buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. ¿Se me escucha el micrófono? Porque no quiero que me pase como me pasa todas las semanas. Si alguien me puede decir si me está escuchando, por favor. A ver, ese chat. Buenas tardes, se escucha un pelín bajo. Bueno, jolines, se escucha aunque bajo. Bueno, pues ahora iré... ahora voy a intentar ajustar esto. Bueno, para que no se me haga más tarde, voy a dar... A ver. Voy a dar la... Voy a dar paso a nuestro invitado de hoy. Bueno, es una charla que creo que ha despertado bastante interés por Twitch. O sea, por Twitter, perdón. Y nada, es un mega crack, un senior character artist de una de las empresas más grandes que tenemos en España. Y pues nada, sin más, le damos la bienvenida a Héctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Y nada, pues a contaros un poquito para lo que me habéis liado esta tarde. Para lo que te hemos liado, para lo que te ha liado Arturo Monedero, que le mando un saludo, no sé si estará por el chat, pero Nada, es el encantadísimo, instigador. encantadísimo. Totalmente. No, pero bueno, la mayor, la más contenta de que estés soy yo y después seguro que son todos los espectadores que tenemos por aquí, que van a aprender muchísimo. Estáis todos invitados, invitadas e invitades a ir dejando vuestras preguntitas para el chat, ¿vale? Héctor irá respondiendo, va a tener por ahí abierto el directo en Twitch, la retransmisión, así que casi que os va a ir contestando conforme lo vayas viendo, ¿no, Héctor? Sí, voy a intentar estar lo más pendiente posible y ahí voy a hacer de mi multitask lo máximo que pueda para estar controlando todo un poco. Pero vamos, si no cualquier cosita me echas un cable y me vas Sí, soltando aquí sí, yo preguntas estaré sin por problema. aquí. Si escuchas una voz, no es tu conciencia, seré yo. Y poco más, pues nada, la casa es tuya, que muchísimas gracias. Perfecto. Os dejo en buenas manos. Nos vemos luego. Listo. Chao. Bueno, pues me presento un poco más para que sepáis, los que no sepáis quién narices soy, de dónde vengo y qué suelo hacer yo, ¿vale? Soy Héctor, soy character artist, es decir, el que hace los muñecos en los videojuegos. Me especializo principalmente en personajes y criaturas, ¿vale? Es un poco mis main task en un estudio. Para que os hagáis una idea un poco del bagaje, yo empecé hace un porrón de años, como unos 7 años o así, trabajando no sé si os sonará el juego de Soma, ¿vale? Una empresa que hacía outsourcing en China, y empecé haciendo cabezas para jugadores de fútbol australiano. Es una especie de rugby, pero un poco más a lo bestia. Entonces yo empecé limpiando scans 3D de cabezas de jugadores y haciendo algunos props para algunos juegos. Y bueno, pues estuve haciendo sourcing con esta gente. Ya, mira, haciendo teletrabajo desde hace la de Dios. Estuve después intercalando periodos de freelance. Acabé trabajando, haciendo diferentes proyectos, empezando en el mundillo del VR. Empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Future Lighthouse. Y allí pues hacíamos muchísimos proyectos propios. Esa época estuvo muy guay porque trabajábamos haciendo proyectos propios, proyectos para otras empresas. Pudimos trabajar con Facebook directamente, con Oculus, partnership con HTC, estuvo bastante. Luego hacíamos, por ejemplo, en proyectos para farmacéuticas, hicimos un proyecto para Bifitter, o sea, mogollón de cosas, estuvo muy guay. Y te daba la oportunidad de trabajar y de conocer el workflow de otros estudios top. Al final, la peña que está trabajando en Facebook o en Oculus, pues es gente que estaba ahí a tope. Después de eso, etapa de freelanceo otra vez, y al final acabé trabajando pues, en Mercury Steam casi de casualidad, y empecé en la época del Space Lords. O sea, hace también cuando Space Lords no se llamaba Space Lords, que era Riders of the Broken Planet, y después acabé en el maravilloso Metroid Dread, que es lo último que hemos hecho, y es como mi bebé. O sea, la verdad es que muy contento de haber tenido la oportunidad de trabajar en un Metroid, pues haciendo eso, personajes y criaturas y bosses, que es lo que de verdad me flipa. Entonces, bueno, momento de self-autopromo, ya me he presentado, tenéis aquí mi portfolio, ¿vale? En ArtStation. Luego volveremos al tema del ArtStation si queréis,
pero vamos, la charla o lo que os quería comentar un poco era cómo sobrevivir, cómo empezar, cuáles son las tareas. Es un poco hacer un resumen básico del día a día de una persona que se dedica a lo que yo hago, ¿vale? El tema del ArtStation es algo fundamental, sobre todo si estáis empezando, haceros un portfolio, ¿vale? Esto ya os lo digo de ya, súper necesario tener un buen portfolio para empezar a trabajar. Y en principio, pues básicamente mi tarea, como ya os he dicho, es crear estos personajes, ¿vale? Estos personajes normalmente, bueno, aquí tenéis un tablón de varios personajes, de concept arts. Son los que yo querría hacer, no los haré nunca porque no tengo tiempo, pero para que veáis un poco lo que nos suele llegar a nosotros a la hora de trabajar y lo que tenemos que aprender a reinterpretar de alguna manera, ¿vale? Lo normal es que cuando nos llega un personaje llegue en este formato. Lo que es el departamento de arte nos va a lanzar un concept, normalmente un 3/4 o una imagen bastante detallada del personaje y luego una serie de vistas. Aquí tenéis, por ejemplo, poses más dinámicas, una parte de atrás. Al final de esto, el departamento de concept nos va a proveer de toda la información que necesitamos para currar y con esto nosotros nos buscamos la vida, al fin y al cabo. Entonces, aquí es donde empiezan nuestros problemas como character artist, entre comillas, problemas, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es montarme siempre un mood board con mogollón de imágenes y referencias. Buscar referencias es algo que es completamente necesario y es fundamental, ¿vale? Ir generando también en nuestra cabeza un repositorio de información, de referencias de películas, de cómics, fotografías, de todo lo que podamos para poder acudir a esa carpetita en nuestra cabeza de información random para poder hacer nuestros modelos. Hay un programita que se llama PureRef que está fenomenal. A mí la verdad es que me está solucionando la vida últimamente muchísimo. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Al final es como una especie de canvas infinito en el que podéis ir arrojando imágenes y podéis ir organizando vuestros, digamos, vuestros escenarios a la hora de tomar estas referencias para trabajar con personajes, ¿vale? Creo que es gratuito, o sea que no tenéis ningún problema en utilizarlo, ¿vale? En este caso os traigo este en concreto porque es de una criatura que hice durante la pandemia. Lo hice en casa como proyecto personal y bueno, pues fue un trabajo duro de búsqueda de referencias porque estaba muy perdido. Entonces siempre me gusta ponerlo de ejemplo. En este caso, este era el concepto principal, ¿vale? Lo tenemos aquí, que era esta criatura. Al final, esta criatura, bueno, pues sí tiene el rollito de bicho bípedo, algunas. Tenemos aquí algunas referencias de anatomía, ¿vale? Muchos dientes y demás. Lo bueno de este programa, pues que puedes ir arrastrando todas las referencias que necesites. En este caso, pues, este es mi workflow, mi método de trabajo normal, ¿vale? Lo primero, anatomía. Siempre, siempre, siempre anatomía. Si os dedicáis al 3D, si hacéis personajes, si es lo que queréis hacer, el tema de anatomía, ultra básico, ¿vale? O sea, pero estudiad anatomía a muerte, dibujad, tened una libreta siempre a mano, mirad referencias, ¿vale? Yo aquí siempre, siempre, siempre tengo referencias de anatomía por todos lados, ¿vale? Rollo un poco psicópata, pero bueno, es lo que nos toca, ¿vale? Referencias de brazos, de manos, musculatura, un poco complicada, por ejemplo, como los antebrazos. Este personaje que tiene unos antebrazos pues bastante grandes en este caso, ¿vale? Busqué muchísimas referencias de este tipo de musculatura que a lo mejor se nos puede atravesar de vez en cuando. Pues vamos a poner ahí un poquito más de hincapié, ¿vale? Buscar, lo que os digo, referencias de anatomía básicas. Luego ya podemos ir tirando a cosas más cartoon, por ejemplo, ¿vale? Podemos ir tirando a cosas un poquito más rollo superhéroe, forzarlo un poquito más si nuestro personaje va a entrar un poco en esa línea. Entramos ya en territorio anatomía fantástica, también metemos todo lo que nos vaya a ayudar, ¿vale? En mi caso, pues, con esta criatura estoy buscando también muchas referencias, rollo criaturas más dinosaurios, ¿vale? Ya estáis viendo aquí, mucho rollo alienígena. Intenté buscar muchísimas referencias de este tipo de articulaciones, en este caso, ¿vale? El tema de las espaldas, ya que es una criatura, esto es lo mágico de este programa, ¿vale? Que puedes ir y volver de cualquier sitio en un momento. El tema de la espalda, al tener una espalda muy prominente, ¿vale? Ya vemos aquí
toda la espalda que tiene. Pues dije, vamos a buscar aquí un poquito personajes. Venom era una referencia fundamental en este caso. Personajes pues, de este tipo me iban a permitir ajustar la anatomía mogollón. Inventarme músculos. Si mi criatura pues tiene 2 brazos, pues voy a tener que ajustarlo de manera realista. Vamos a buscar, insisto, referencias de absolutamente todo, ¿vale? Tema cuernos, tema detalles de la piel, por ejemplo, ¿vale? Pues buscar ya para el futuro, para el tema de las texturas, cómo ajustamos a nivel de ZBrush este poro, ¿vale? Estos detalles que va teniendo la criatura. O incluso problemas a futuro que vamos a tener. En mi caso, con este personaje, fue el tema del pelo, que aquí, como veis en los concepts, pues es todo muy rollo humo y demás. Desafortunadamente, por aquel entonces, a mí el tema del humo y todo este rollo se escapaba de mis habilidades totalmente, pero apareció Bloodborne en mi vida y, claro, no hay humo, pero hay pelo. Pues decidí investigar cómo hacían este tipo de personajes, cómo hacían este tipo de pelo y luego vamos a ver, por ejemplo, cómo queda este personaje, ¿vale? Lo tengo por ahí por el portfolio, pero os los he traído por aquí. Luego vamos a ver un poquito más todo este tipo de personajes, ¿vale? Pero bueno, el primer paso ya hemos dicho que era este buscar referencias, ¿vale? El siguiente paso va a ser empezar a trabajar nuestro modelo de alta, hacer una retopología, texturas y ya preparar nuestro muñeco, ¿vale? Nuestro modelo para meterlo en el motor o directamente en Marmoset para nuestros portfolios o para lo que sea. Todo este proceso requiere una planificación bestial, ¿vale? La búsqueda de referencias es, bueno, como el primer pasito, pero tenemos que planificarnos todo el proceso. Entonces, en este punto, yo tengo esta lámina, ¿vale? Que hice en su momento para las clases que suelo dar en la universidad y demás. Y al principio le hice un poco de coña, ya veis que es un boceto súper cochino, pero os juro que es como el día a día, el pilar y la base de mi trabajo. Es la planificación total y absoluta, ¿vale? Esto os va a ayudar, sobre todo a los que estéis empezando, para aprender a presupuestar tiempos, ¿vale? Que esto es algo que al principio es una palabra como muy que da mucha pereza, ¿vale? Eso de presupuestar, tiempos, no jodas. Pero es súper necesario. Con esto vais a acabar conociendo perfectamente cuánto tardáis en hacer las cosas, cuánto tardáis en hacer cada proceso, vais a poder, ya dentro de un estudio, ¿vale? Es decir, cuando venga producción a decirte, ¿cuánto tardas en hacer esto? Tanto. Estáis ahorrando tiempos en el proceso, ¿vale? Y producción os va a querer y os va a dar un besito y el resto de departamentos también. Entonces, esta es un poco, entre comillas, mi planificación. A medida que vayáis avanzando y mejorando, pues vuestros tiempos van a ir cambiando. Entonces, bueno, también, si soy freelance, vais a poder cobrar más por menos tiempo, etc. ¿Vale? Esto es cuestión de ir evolucionando y avanzando como artista. Más o menos, los bloques principales que hay a la hora de abordar un personaje serían el análisis del concept, buscar referencias, ¿vale? Que aquí podéis, a lo mejor no 1 o 2 días, ¿vale? Pero ir recabando toda esa información. El siguiente paso, hacer un blocking, una malla base con la que empezar a trabajar. En este proceso lo interesante es, pues igual que cuando estás dibujando y te haces un sketch del personaje, meter todos los procesos, todos los blocking, todas las piezas de este personaje. Y así vas a tener una visión muy clara de cómo es este personaje, de cuánto voy a tardar, cuántas piezas voy a tener. Aquí ya empiezas a pensar cuántas piezas voy a poder realizar en simetría para ahorrarme trabajo, ¿vale? Cómo voy a poder gestionarlo. Luego, cuando ya tenemos ese bloque completo, vamos a meternos con ese high poly, el proceso divertido, ¿no? El darle detallita ahí en ZBrush, meterle las arruguitas, los poros. Perfecto. Una vez acabado, tenemos nuestra escultura ya fenómena para nuestros portfolios, para casa, aprobada por un cliente, aprobada por nuestro director de arte o nuestro lead. Siguiente proceso, low poly, hacer una retopología de nuestro personaje. Si estamos hablando de personajes para videojuegos, este yo creo que es el punto más crítico y fundamental, ¿vale? La retopología, aquí tengo algunos ejemplos, ¿vale? En este caso, ¿vale? En este caso es este personaje que os tenía por aquí. Este aquí, el de la carita roja, ¿vale? Aquí lo tenéis.
¿vale? Pues realmente es un personaje más o menos sencillito, ¿vale? Pero esta retopología es fundamental, ¿vale? Aparte de porque es la malla low poly que va a ir dentro de nuestro motor, es lo que va a ir al juego, es lo que vamos a utilizar para pintar las texturas, al final es lo que va a coger después otro departamento y va a trabajar sobre ello, ¿vale? Va a venir un departamento de rig, va a venir un rigger y va a currar sobre este personaje. Entonces tenemos que facilitarle la vida lo máximo posible. También pensando en animación, ¿vale? Todos los departamentos tienen ciertos requisitos o ciertas necesidades y en este punto somos nosotros los que vamos a tener que cubrirlas, ¿vale? La retopología es súper importante porque al final es la raíz de nuestro personaje. Y es importante que dominéis esto porque es lo que se pide en los estudios a la hora de trabajar. Hay mucha gente que está montando portfolios, que está aplicando empresas y que sube unas esculturas bestiales, tienen un nivel de high poly bestial, pero no está focalizando tanto la atención en los modelos de baja. Y para nosotros es súper importante cuando estamos revisando portfolios o cuando estamos buscando gente nueva por un estudio, es fundamental, ¿vale? Intentad en la medida que podáis prestarle atención al tema de las retopos y mostrad vuestras retopos, no tengáis miedo, ¿vale? Porque cuando revisamos trabajo es ahí donde vemos si de verdad puedes entrar al pipeline de un estudio o te hace falta mejorar un poquito más o tienes el nivel justo para que te podamos coger y ayudarte a mejorar, ¿vale? Entonces es un punto en el que hay que focalizar un montón en estas retopologías, ¿vale? Luego volvemos a esto y lo vemos un poquito rápido, ¿vale? Y luego ya por último, pues dentro de esta retopo vamos a meter a hacer unas Vs, a hacer unos bakes para todo ese detalle de nuestra escultura en ZBrush pasarla a este modelo de baja y por último nuestro texturizado, en mi caso utilizo Painter, ¿vale? Tengo por aquí otro personaje, pues con todas sus texturas, con todas sus layers, ¿vale? Con todos los colorinchis para tener el personaje perfectamente listo y apañado, ¿vale? Luego ya entra pues, el tema del pelo, shaders un poquito más específicos, pero bueno, este es un poco el resumen básico de todas las tareas que tenemos que desempeñar, ¿vale? Vamos a volver un poquito, vamos a centrarnos en este personaje, por ejemplo, que hice el año pasado, si no recuerdo mal, que tengo aquí en el modelo de Z, ¿vale? En ZBrush, un poquito estos pasos, ¿vale? En este caso, lo que comentaba al principio, el tema de esta base mesh, ¿vale? De este blocking en el que voy añadiendo piezas. Como veis aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo tengo separado por colorcitos. Esto es como el primer, el primer acercamiento que tengo yo a un personaje, ¿vale? En este caso, pues ya veis, son piezas, cada pieza está separada. Por aquí tengo el torso, las piernas por aquí, ¿vale? Los brazos, los voy separando, voy jugando un poquito, ¿vale? En este punto, a ir construyendo, ¿vale? De manera muy sencilla, de momento ya habéis visto que es que tampoco le meto demasiado detalle en este punto. Lo que me va a interesar aquí es empezar a tener esa silueta general, ¿vale? Como veis aquí, esta silueta que me vaya encajando un poco con el personaje, ¿vale? Con las referencias que tenga y voy a ir trabajándolo poquito a poco. Voy a ir, en este caso, trabajando con herramientas como Dynamesh o añadiendo poquito a poco elementos hasta tener todas las piezas del personaje, ¿vale? Obviamente esto hay que irlo trabajando y poquito a poco vamos a ir avanzando nuestro personaje. En este punto, por ejemplo, tengo algunas piezas un poquito más avanzadas, otras menos, pero mi objetivo aquí es empezar a meter todas las piezas y avanzarlas y detallarlas lo máximo posible. Pues en este caso, pues ya veis que tengo la boca un poquito abierta, voy teniendo ya una dentadura, ¿vale? La tengo por aquí. ¿Vale? Entonces voy poquito a poco generando todas las piezas, voy trabajando un poquito más la cara, ¿vale? En este caso, pues ya no es, ¿vale? Pues este blocking que parece un elfito que tenía aquí, ya pues empieza a ser una pieza mucho más trabajada. Pero tampoco he llegado a un nivel de detalle de escándalo, ¿vale? En este punto, pues empiezo a construir ciertas piezas. La camiseta de tirantes, empiezo a trabajar el corsé. No voy acabando piezas, simplemente voy avanzando poquito a poco, ¿vale? Fijaros que aquí las manos todavía no están avanzadas. Empiezo a meter los cinturones, ciertas piezas de tela, los pantalones, empiezo a trabajar las botas, ¿vale?
Estas botas, por ejemplo, que apenas son piezas súper limpias, ¿vale? Las piezas de, pues estos, que no sabía al principio muy bien cómo solucionar, estas piezas, estos faldones, por así decirlo, pero bueno, ya los tenía marcados, ¿vale? Entonces, poquito a poco vas trabajando estas piezas. Vas añadiendo todo lo que necesites. Por ejemplo, los guantes. En mi caso, los guantes empecé a trabajarlos en Marvelous Designer. Y en este caso, en una tula aparte, porque va a ser algo que voy a trabajar de una manera muy concisa, ¿vale? Pues aquí lo tengo, lo que sería el guante perfectamente con todas sus piezas, ¿vale? Con todo el detalle que puedo llegar a darle a estos guantes, todas sus arrugas, todas sus costuras, respetando perfectamente los volúmenes de la mano, ¿vale? Todas las correas. Entonces, en este punto voy acabando piezas y añadirlas a el proyecto de mi personaje. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues ya tengo el personaje prácticamente cerrado. Veis que tengo las costuras en los pliegues del cuero, todas las piezas con todos sus remaches, las espadas, todas las correas, los guantes ya metidos dentro del personaje, todo el corsé hecho. Sin embargo, pues hay zonas como por ejemplo la cara, pues que todavía no tienen el detalle necesario. En este caso, esta cabeza, ¿vale? Una cosa que suele venir muy bien, sobre todo cuando estamos haciendo este tipo de personajes, es buscar secciones que podamos ocultar. Por ejemplo, aquí, como lleva el collarcito, la cabeza la puedo separar del cuerpo. Puedo trabajarla, al igual que he hecho con los guantes en otro proyecto, ¿vale? Esto es algo que nos puede venir muy bien para añadir detalle extra. En este caso, pues aquí tengo, ¿vale?, cómo quedaría esta cabeza, ¿vale? Pues le apliqué además unas cuantas texturas reaprovechadas de un scan 3D, intenté darle todo el detalle que pude, ¿vale? Y aquí veis un poco pues cómo va quedando el personaje con todo el detalle, ¿vale? Con todo el porito. Y ahora ya con esta pieza sí puedo trabajar entre comillas, ¿vale? Y puedo añadirlo a todo el detalle de mi personaje. En este punto pues ya tenemos el personaje listo con todas sus piezas, preparado para hacer esa retopología. Como veis lo tengo dividido, pues la espada por un lado, la vaina. ¿Veis que faltan piezas? ¿Vale? En este caso son piezas que son simétricas, con lo cual vamos a trabajar de manera inteligente, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, el tema de la bota, pues no voy a hacer dos botas y voy a perder espacio a la hora de hacer UVs y hacer texturas haciendo dos botas, pues voy a hacer una y voy a hacerla simétrica. Va a pasar lo mismo con muchas piezas de ropa, ¿vale? Con guantes. Cuando hacemos personajes in-game es algo muy recurrente. Buscar un poquito el tema de qué piezas en las texturas me voy a poder ahorrar. Ya no solo trabajo de retopos, sino trabajo de verdad de texturas, de espacio en las UVs para optimizar al máximo posible, ¿vale? La optimización es una palabra que vais a escuchar mucho dentro de un estudio, pero es al final uno de los pilares base de todo esto. Y ya en este punto, pues vamos a utilizar herramientas que nos da ZBrush, ¿vale? Tenemos por aquí un plugin que nos permite, ¿dónde estás aquí? El Decimetrio Master, nos va a permitir mantener todo este detalle, pero sin una salvajada de polígonos, con lo cual vamos a poder exportarlo y empezar a sacar nuestros mapas de normales, base color y demás, ¿vale? Todas las texturas, todos esos mapas vaqueados que van a permitir que nuestro modelo se vea como este que tengo aquí en ZBrush, pero dentro del motor del juego y con todos los colorcitos y las texturas que nosotros le metamos. Con lo cual, perfecto. En este punto nos va a tocar currar mucho el tema de la retopología, ¿vale? Insisto, la retopología para hacer este tipo de personajes, ¿vale? Incluso aquí tenemos a la muchacha terminada, ¿vale? Es fundamental para, pues en este punto, por ejemplo, que coja un animador o un rigger, pose nuestro personaje y lo podamos ver sin ningún tipo de problema. Que no haya deformaciones en la malla, que cuando pliegue las piernas o vaya a hacer alguna animación,
podamos, digamos, trabajar con nuestro personaje sin que todos los departamentos se estén llevando las manos a la cabeza porque todo está fallando. Por eso es importante la retopología, y tener un buen nivel nos va a permitir facilitar el trabajo a todos los departamentos, de verdad. Parece una chorrada, pero es súper útil. ¿Consejitos básicos para la retopología? Pues desgraciadamente no hay herramientas automáticas de retopología. Lo que nos va a tocar es hacer las retopos a mano y, sobre todo, tener mucho cuidado cuando hay cosas que se juntan otras cosas. Me explico. Por ejemplo, zonas primordiales en una topología, ¿vale? Las axilas o las ingles, ¿vale? Lo que vamos a buscar siempre en este tipo de unión de entre extremidades es tener al menos un loop de contención que nos permita que este brazo articule perfectamente y pueda moverse. Vamos a buscar lo mismo en las ingles. Una cosa que tenemos que buscar también es que los loops en estas zonas más largas, veis que son concéntricos, ¿vale? Vamos a buscar en la medida de lo posible que sean concéntricos. No me va a valer de nada que en este brazo de repente esto haga una espiral ahí, ¿vale? Eso se nos va a ir de madre. El rigger que tenga que pesar vuestro modelo os va a odiar. Entonces vamos a intentar que este tipo de elementos, ¿vale? Mucho más largos, más cilíndricos, tengan una consistencia y tengan una coherencia a nivel de geometría, ¿vale? Vamos a intentar también en estas zonas de articulación, ¿vale?, mantener estos loops en la base y mantener ángulos más o menos de 90 grados para que estas piernas puedan flexionar. Esto mismo vamos a intentar buscarlo en los dedos. Esta, por ejemplo, es una topología muy sencillita para dedos, pero funciona bastante bien. Esto lo que nos va a permitir es, pues como veis aquí en la zona del nudillo del meñique, ¿vale?, tenemos este loop que envuelve la articulación y luego tenemos estos loops auxiliares. De esta manera, cuando nuestro dedo, ¿vale?, que tenemos así, para que os hagáis una idea, en el momento en el que el dedo vaya a flexionarse, vamos a ponerle aquí la uña, si tenemos un loop central, que es este que tengo aquí marcado, que tenemos aquí, este loop central va a quedar aquí. Fijaros que aquí queda chiquito. Estos que tenemos aquí, auxiliares, lo que nos van a permitir es abrir esta parte de la articulación. De esta manera, cuando flexionemos el dedo, o la rodilla, o el codo, o el ala de un dragón, ¿vale?, cuando hagamos esta flexión en la articulación, vamos a tener aquí geometría suficiente, primero para marcar esta silueta bien, ¿vale?, y que no sea una silueta puntiaguda, que sea lo más redonda posible. Y segundo, va a permitir que la textura se redistribuya bien, que esta geometría se redistribuya bien en esa zona de flexión. Por eso es importante, ¿vale? Mucha gente, sobre todo cuando está en la universidad, ya os he dicho antes que daba clases en la uni, o en máster o donde sea, muchos alumnos tienen en la cabeza que los triángulos son el demonio, ¿vale? Y para este tipo de cosas, para optimización de malla, los triángulos nos van a salvar la vida en ese aspecto y va a ser bastante útil y bastante inteligente utilizarlos en según qué zonas, ¿vale? En esto ya os digo, en los nudillos, en los dedos, en los codos, son zonas puntuales donde ¿veis aquí? Vamos abriendo la geometría para tener ese control y facilitar la silueta. Como os decía antes, siempre buscar estos loops concéntricos, ¿vale? Siempre concéntricos. Una cosa que se está valorando mucho es, a día de hoy, pese al Unreal 5 y tecnología como el Nanite y demás, las topologías siguen siendo muy importantes y vamos a seguir trabajando con limitaciones de polis, ¿vale? Eso no quita que nuestros modelos se tengan que ver facetados. Si estamos haciendo personajes más subiditos de polis como estos, vamos a tener cierto hincapié en zonas que se vayan a animar mucho y sobre todo en zonas en las que la silueta sea importante.
Entonces, en las zonas en las que la silueta sea importante y se vaya a ver más, es donde vamos a abrir, vamos a meter estos chamfers, vamos a abrir esta geometría para añadir ese detalle extra. Lo primordial es que esa silueta quede limpia, quede súper suave y se vea fenomenal. Y luego, pues, allá donde vayamos a hacer un primer plano es donde más geometría vamos a meter. En este caso, en la cara, ¿vale? La topología facial tiene sus normas. Entonces, eso es algo que también tenemos que estudiar un poquito y prestarle mucha atención. Afortunadamente, si sabemos un poquito de anatomía facial, va a ir todo muy parecido. Entonces, eso que nos ahorramos. Por eso es importante estudiar anatomía desde un principio. Puntos a tener en cuenta en estas retopologías. Los loops, ¿vale? Vamos a intentar tener, como veis, estos loops concéntricos alrededor de los ojos. Nos van a permitir abrir y cerrar el párpado. Intentar que coincidan arriba y abajo, ¿vale? ¿Veis que van coincidiendo? Tenemos que intentar tener el mismo número de loops arriba que abajo. Esto a un rigger también nos lo va a agradecer un montón, ¿vale? Va a permitir que cuando el ojo cierre quede perfectamente, ¿vale? El párpado coincide, quede perfecto una vez cerrado, ¿vale? Con la boca no va a pasar lo mismo. La boca tiene que estar siempre incluida en estos loops. En este caso aquí se me triangula, pero veis que va siguiendo el mismo camino. ¿Vale? Este es el objetivo. Tener esta zona, ¿vale? Que vaya envolviendo todo nuestro personaje para poder forzar luego estas expresiones, que las comisuras de las bocas queden bien, ¿vale? Vamos a buscar también en las zonas, pues igual que los brazos, estos loops que contengan las orejas, los cuernos, ¿vale? Cualquier cosa que entre y que salga. Vamos a intentar trabajar esta topología lo máximo posible. Y luego, cuando nos curremos esta topología, después la vamos a poder poner en nuestro portfolio para decir, domino el tema, contratad, esto es lo que sé hacer. No tengáis miedo a contratarme, ¿vale? No voy a ser una mala elección. Es de verdad la mejor carta de presentación que podéis tener en vuestro portfolio. Unos personajes cojonudos, un nivel de ZBrush buenísimo y una retopología aún mejor si cabe. Es vuestra mejor carta de presentación. Dicho eso, seguimos con el proceso. Metemos Vs, metemos bakes. Cuando ya lo tenemos, lo que nos va a tocar ahora es el proceso de trabajar nuestros personajes aquí en Substance, ¿vale? En este caso aquí, pues veis, tengo separado un poco pues el tema de los accesorios, la cabeza, parte superior del cuerpo y parte inferior del cuerpo, ¿vale? Voy a acercarme un poquito para que vayáis viendo pues el detalle. ¿Cuánto nivel de detalle le puedo llegar a meter en Substance? Pues ahora mismo todo el que queráis y un poquito más, ¿vale? Voy a hacer esto un poquito más grande para que vayáis viendo un poco cómo va. Podéis añadirle aún más detalle. Veis que yo aquí, por ejemplo, pues tengo lunares, tengo venitas, todos los patrones del corsé, ¿vale? Todas estas costuras, las puedo ir añadiendo en textura. Todo este detalle del cuero, por ejemplo, ¿vale? Podemos ir trabajando las texturas hasta el infinito. La ventaja que nos da este programa es que pues tenemos, como veis aquí, muchos materiales ya hechos, muchos presets, que nos van a facilitar bastante la vida. No consiste en coger cualquier elemento de estos y decir, pues lo arrastro y ya está, ¿vale? Aquí, como veis, por ejemplo, pues vamos a buscar, por ejemplo, la parte superior del cuerpo, ¿vale? Se trata de trabajar todos estos materiales, ¿vale? Esto es una base que nos va a ayudar un montón, pero aquí vamos a tener que ir trabajando todas estas partes, ¿vale? Como consejito, ¿vale? Os puedo dar a la hora de traeros vuestros personajes a ZBrush, ¿vale? Para las texturas. Yo aquí tengo el personaje montado, pero aquí, como veis, me lo estoy trayendo completamente separado. ¿Por qué? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, la parte interior del pantalón, pero tengo estos faldones, no la veo. Trabajar directamente en las texturas es un infierno. Me mola trabajar en 3D, entonces lo que voy a hacer va a ser traérmelo separado. Como las V son las mismas, voy a poder trabajar en esta zona. Y voy a poder darle el detalle que necesitan los pantalones desde cualquier ángulo.
Aquí, por ejemplo, pues tenemos el tema de las telas, los bordaditos, ¿vale? O sea, es que podemos darle todo el detalle que queramos, las botas que hemos visto antes, pues ya veis un poco cómo están trabajadas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los guantes, pues incluso puedo llegar a ponérmelos en diferentes posiciones, ¿vale? Aquí tengo los guantes, yo puedo organizarme todo en carpetas dentro de Painter. La organización es fundamental a la hora de trabajar, ¿vale? Entonces aquí veis que voy pues poniendo un poco las bases de este personaje. Las primeras capas de cuero, el color del cuero, ¿vale? Diferentes máscaras. Pues aquí veis que pues esta primera parte del cuero va a ajustar este desgaste. Voy a ir trabajando desgastando materiales, añadiendo ciertos efectos, ciertos tipos de cuero, ¿vale? Me va a interesar que haya contrastes entre materiales. Voy a poder añadir desgastes en los pliegues, ¿vale? Fijaros aquí, en este caso, yo lo que hice fue buscar referencias de guantes de cuero, de guantes de gente que trabaja en el metal, mucho elemento de cuero, por ejemplo, de tiendas de hípica, que utilizan tiendas de cuero, de estas marriconerías, no sé cómo se llaman, pero te vas dando cuenta de que el cuero al desgastarse, por ejemplo, las chupas de cuero, en las zonas de articulaciones es donde más sufren y se van a, pues como veis aquí, el brillito en los nudillos, por ejemplo, pues se va desgastando un poquito más. Los pliegues que van saliendo, pues dependiendo si esta pieza de cuero es diferente de esta, el desgaste va a ser diferente, ¿vale? Voy a poder ir ajustando ese tipo de detalles al máximo, ¿vale? Y al final, pues podéis llegar a conseguir piezas, pues, muy trabajadas. ¿Vale? Estas en concreto, pues a lo mejor no tienen un trabajo espectacular, ¿vale? Pero bueno, pues tienen sus desgastitos, tienen sus detallitos, ¿vale? Podemos ir juntando aquí, pues eso, diferentes tipos de cuero, añadirle los metales, ciertas costuras, más o menos bestias, pero bueno, al final lo que nos va a interesar es ir detallando todas las piezas hasta tener el personaje acabado y finalizado, ¿vale? En este punto, cuando ya tenemos estas texturas, vamos a exportarlas, vamos a empaquetarlo todo y a preparar nuestro personaje para el motor, ¿vale? Yo lo que os recomiendo en este punto es que os hagáis vuestros propios presets en Substance Painter, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo me hice uno aquí para Marmoset, en el que pues tengo el base color, en este caso en el alfa del base color voy metiendo los mapas de opacidad, pues por ejemplo para el desgaste de los faldones, para meterle algún hilillo suelto, voy metiendo aquí en cada canal el roughness, el metalness y un ambient occlusion, por ejemplo, el mapa de normales por aquí, un emisivo. De esta manera, lo que estoy haciendo es exportar tanto para Marmoset en este caso, como tenéis por aquí los presets de Unreal, ¿vale? Que van un poco en la misma línea. Lo que van a hacer es empaquetarme. Ahora aquí también tenemos pues, el occlusion, el roughness y el metalness, ¿vale? Lo que van a hacer es dejar en el menor número de texturas posible toda la cantidad de información que podamos meter. Entonces luego es mucho más fácil. A la hora de empaquetar nuestro modelo para un juego, van a pesar mucho menos las texturas y va a ser mucho más ágil trabajar de esta manera. Y yo os digo que luego pues es cuestión de empaquetar el personaje, asignar las texturas y montar nuestro personaje, ¿vale? En este caso, pues aquí tenéis cómo quedó este personaje. Aquí sí es cierto que tuve después la batalla del pelo, ¿vale? Pero bueno, eso da para que Arturo me líe en otra charla y podemos hablar durante 4 horas enteras sobre cómo hacer pelo. ¿Vale? Pero al final es eso, ir empaquetando esas texturas. Aquí veis, por ejemplo, los materiales, cómo vamos metiendo, pues, todo ese metalness, roughness, vamos metiendo el occlusion, el discolor, detalles, un scattering, por ejemplo, detalles de normales. Aceptamos la proposición, dice Arturo. Yo lo veo, cuando queráis me volvéis a llamar. Y este es un poco el proceso, ¿vale? Luego, ¿qué va a tocar? Pues meter el personaje ya en nuestro motor.
¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que esta escena es mucho más sencillita, no tiene tantas luces, ni nieblas, ni... Simplemente están aquí los personajes con su set de texturas y poquito más, ¿vale? Ventajas, pues que si trabajas el tema del pelo, por ejemplo, suele ser muy espectacular, suele quedar bastante guay. Si te montas tus presets en Unreal o aquí mismo, incluso en Marmoset, ¿vale? Podéis conseguir resultados fenomenales. Y en resumen, este es el proceso. Contado así, muy rápido y muy a lo bruto, pero este es el proceso que tenemos a la hora de realizar cualquier personaje para videojuegos. Insisto, luego en esta POSET va a coger un rigger, va a trabajar sobre ese modelo, después el departamento de animación va a posarlo, va a coger, pues eso, las poses más chulas, va a hacer que nuestros personajes cobren vida, que es un poco lo que buscamos. Nosotros somos, pues, digamos, no el primer bastión, porque ese va a ser el departamento de concepts, sino los que... Una de las piezas yo creo que más claves, no porque sea mi rol dentro del estudio, sino porque al final somos los que interpretamos y transportamos toda la información del departamento de arte a cosas físicas, entre comillas, que se van a poder mover, que un player va a poder controlar. Entonces es una parte bastante guay del proceso de desarrollo. A mí me flipa bastante. Y bueno, pues esto es un poco lo que os comentaba, el proceso que solemos seguir, o que yo personalmente, ya no solo en el trabajo, sino en mis proyectos personales, sigo. Mucha gente me suele preguntar también, bueno, yo acabo de salir de la escuela, ¿cómo me preparo? Acabo de salir de un máster, ¿cómo consigo llegar a esto? ¿Cómo consigo hacer estos personajes? Pues al final, la clave es tener un portfolio potente. Es esto. Empezar a hacer proyectos personales. Currárselo en la carrera para que los personajes que yo vaya haciendo durante el máster o durante el grado tengan la calidad suficiente como para que yo los pueda meter en mi portfolio, ¿vale? Una de las cosas más importantes que tenéis que hacer es focalizar también vuestros esfuerzos. Si yo quiero hacer personajes, mi sueño es trabajar en Riot, haciendo personajes del LoL. Mi portfolio, por ejemplo, no vale para aplicar a Riot. Yo no puedo ir a ningún sitio, pues, con personajes de este estilo, ¿vale? No voy a poder llegar a Riot y presentar este tipo de personajes o de elementos o de props, porque no es lo que están buscando. A lo mejor si me voy a, yo qué sé, a CD Projekt o a Bungie, ¿vale? A estudios donde hagan este tipo de personajes más realistas, donde tengan criaturas, un From Software. Desde aquí abro la carta, From Software, contrátame para Elden Ring 2 o para un Bloodborne 2, yo te pago. Feliz de la vida. Pero mi portfolio va mucho más enfocado a ese tipo de personajes, a ese tipo de criaturas, a bosses grandes, a más rollo sci-fi, ¿vale? No para algo estilizado y handpaint. Si quisiera tirar por ese rollo, pues tendría que o hacerme otro portfolio o enfocarlo de esa manera. Es un poco lo que tendría que hacer y es lo que recomiendo siempre. Focalizar mucho el tiro a dónde quiero ir, a qué estudio quiero trabajar y cómo quiero que sean esos personajes o dónde va a estar el huequito en la industria para mí. Hola, habla tu conciencia. Bueno, repito, ¿vale? A todos los que nos están siguiendo que pongan preguntitas por aquí a Héctor si tienen alguna duda. Yo sí tenía una preguntita. ¿Qué aconsejas para despertar la creatividad? Uf. A ver, para despertar la creatividad. Para buscar inspiración, supongo que jugar, leer, no sé. Jugar vas a tener que hacerlo por narices, porque quieras o no, es la única manera que vamos a tener de estar un poco al tanto de cómo evoluciona el medio. Yo soy el típico que se compra el God of War y está mirando a Kratos en la pantalla del título, dándole vueltas con la cámara como un enfermo durante 50 minutos
y no he empezado a jugar todavía, ¿vale? O sea, tiendo mucho a a observar y analizar. Jugar en este caso es indispensable. Cosas que me sirven mucho. Va a parecer una chorrada, pero viajar, ver museos, ir a exposiciones, leer cómics, intentar tener todas las referencias y estímulos visuales que pueda, Bueno, ¿vale? Porque es chorrada nada, porque yo creo que visitar escultores, o sea, grandes escultores, eso tiene que volar la cabeza, ¿no? Ver uy, una obra sí, de... volver a los clásicos. Ah, de verdad, para mí Bernini, ¿vale? Es el tío que mejor esculpe en anatomía y tiene un manejo de las telas y me flipa. O sea, el hecho de cómo consigue pues esa presión en los músculos, en la carne, en la piel, crear unas tensiones en las superficies más orgánicas, me flipa. O sea, volver a ese tipo de cosas. Por eso digo el tema de los museos, el ir a ver exposiciones, el no cerrarse muchas veces, lo que se dice, salir un poco de tu zona de confort, el que si eres un artista que está enfocado en hacer hiperrealismo y en ver poros como un enfermo y ponerlos a mano prácticamente, que no tengas miedo a decir, bueno, pues me voy a jugar el Rhyme o me voy a poner una peli de Ghibli. Vale, pues esto me sugiere otra pregunta más difícil todavía. Vamos. La creación de un personaje que es arte, ¿es una obra que se puede terminar o simplemente se abandona? Dejas ya de incluirle detalle. Ni la terminas ni la abandonas. Suele venir producción y te dice, bueno, ya, toma esto. Bueno, eso en el caso de que sea algo profesional, pero tú también has estado comentando, de hecho has enseñado proyectos de portfolio. Tienes que cerrarlos. Tiene que haber un momento en el que dices, se acabó. O sea, yo ¿Cómo, ninguno... cómo decides ese ¿Cómo? momento? Es jodido, pero llega un punto en el que tienes que cerrarlo. Yo, ninguna de las piezas que tengo en el portfolio, para mí estarían de verdad 100% acabadas. Siempre quieres retocar algo. Ujú. Tienes que pelear contra ese sentimiento, porque no hay manera sino de acabar tu portfolio. Conozco a muchos y muchas artistas que tienen un gran problema con eso. Es Sí, decir, es que no tengo 3 piezas subidas en el portfolio o 2 porque y luego tienen en su carpetita en su PC 17 millones de piezas que no han terminado o que están terminadas a vista de cualquiera, pero ellos consideran que no. Por lo cual dice, es que no está lo suficientemente bien. Dice, ya bueno, es que a lo mejor llevas 2 años y medio con este personaje y lo que necesitas por salud mental es decir, se acabó. 4 pantallazos, lo subo. El siguiente. Porque es agotador a ujú. nivel, de verdad, a nivel físico y mental. El decir, esa autoexigencia, decir, tengo que mejorarlo, tengo que acabarlo. Yo, por ejemplo, los renders que saqué en su momento, pues este pelito de aquí no está tan bien como, por ejemplo, lo tengo aquí. El pelo está mucho mejor integrado, está mucho más suavecito, se ve mucho mejor en esta escena de Marmoset. Pero pienso en que tengo que coger una tarde, ponerme a sacar render de esto, subirlos a ArtStation, me dan los 7 males, digo, se acabó, esto está subido a tomar por saco, se queda como está, no quiero saber nada más de este bicho. Hice muchos dientes, no quiero repetirlo. Ya, ya. O sea, que no era una pregunta tan tonta, ¿no? No, 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 si hay que darle carpeta, en algún momento tienes que darle carpetazo a las cosas, porque si no es que no tienes portfolio. Sí, luego he visto también muchos artistas con un síndrome del impostor enorme de, Buah, es que no soy lo suficientemente bueno, es que yo esto lo he hecho autodidacta, es que esto, bueno, Sí, tenéis problemillas mentales los artistas. sí. Vale. ¿Para qué te voy a decir que no si es que sí? Por el chat tienes preguntitas, Héctor. A ver, Arquitest dice, tengo bastantes preguntas. ¿Cómo sobrellevas el síndrome del impostor si te piden hacer un personaje que excede tus capacidades? ¿Aceptas tu incapacidad o te enfrentas a tu incertidumbre realizando un proceso doblemente intenso de investigación autocrítica para pulir tus skills y lograr llegar
a ese proyecto. A ver, buenísima. Llega un momento en el que si no te atreves, te vas a estancar. Entonces ya no es... Se te van a juntar dos cosas, el síndrome del impostor por un lado y una ansiedad brutal por esa sensación de que no evolucionas y no mejoras. Entonces, llega un momento en el que si no tienes a nadie detrás que te empuje y te lance, en mi caso, por ejemplo, pues muchas veces es producción o es mi lead, que llega y me dice, pues vas a hacer esto, y es como, joder, vale, pues me ha tocado. Y te buscas las vueltas y pues al final en un estudio tienes el apoyo de otros departamentos, de compañeros más veteranos que tú, o menos veteranos, pero que saben un huevo. ¿Vale? Yo afortunadamente estoy rodeado de muy, muy, muy buenos artistas en todos los departamentos que me rodean y me ayudan un montón. Pero muchas veces es eso, te empujan y te lanzan a los leones y es la manera en la que vas a mejorar. Si no tienes a nadie que te lance, pues vas a tener que salir de esa dinámica, de ese huequito en el que estás cómodo, aunque sientas ese síndrome del impostor, pero vas a tener que hacerlo si quieres mejorar. Es que no te va a quedar otra. No sé si he respondido. Pero bueno, hay más preguntitas aquí. A ver, Carlos Caz. Actualmente en el sector del 3D, ¿es mejor ser un experto en un software de modelado como 3D Max o es mejor controlar en menor nivel varios programas? A ver, ahora mismo se está democratizando todo bastante. También es cierto que la información que hay en redes sociales es YouTube, Twitter, ¿vale? Es gigantesca. Y se puede acceder muy fácil a peña que conoce muchísimo del software. De esta manera es fácil aprender. Yo, por ejemplo, soy usuario de 3D Max desde que empecé en esto del 3D, hará lo mismo casi 10 años. Pues yo empecé a trastear con el 3D en la universidad. Y claro, a mí 3D Max es mi programa core, me sacas de ahí y empiezo a pasarlo regular. Ahora, tienes que saber un poquito de Maya. Blender está entrando con mucha fuerza, pues yo sé un poquito de Blender, ¿vale? Me voy manejando. Lo suyo, o en mi caso, la manera en lo que veo es, vas a tener siempre un programa core, por así decirlo, con el que vas a ir a súper rápido, ¿vale? Es tu mayor punto de productividad. Luego, pues, si te lo cambian, porque hay estudios en los que no usan 3D Max, por temas de licencias, por temas de pipeline, por lo que fuera, utilizan Maya, pues vas a tener que acomodarte. Ventajas, que cuando es producción y estás en un estudio, la inmersión es total. Esto es como cuando no sabes inglés y te llevan de intercambio a Londres y te dejan solo viviendo en Londres, pues en una semana ya chapurreas inglés y en 2 meses ya puedes ir a hacer la compra solo al supermercado. Esto es lo mismo. Si te lanzan 8 horas al día en un estudio con Maya y vienes de Max, al mes, 2 meses, lo controlas ya para estar a nivel de producción normal. A lo mejor no eres un experto, ¿vale? Pero vas a estar trasteando. Con Blender exactamente lo mismo. Lo que es complicado es llegar a casa y ponerte tú a investigar y sabiendo Max ponerte a hacer Blender. Porque dices, pues si esto ya lo sé hacer en Max, pues al final la frustración y la ansiedad te puede y dices, venga, pues tiro otra vez con Max. Entonces, bueno, al final siempre vas a tener un programa que suele ser con el que has empezado, con el que vas a ir más rápido. Más preguntitas, vamos a ver. Lion Woman. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Por dónde empezar para hacer pelo realista? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipos de software hay? Bueno, Miriam, Arturo, apuntad. Charla de pelo. ¿Vale? Para algún día. Para hacer pelo realista, ahora mismo hay varias opciones, ¿vale? Normalmente, este pelo en este caso, o el de la muchacha, voy a quitarle por aquí la niebla para que se vea esto un poquito mejor. En este caso, son haircuts, ¿vale? Son lonchitas de geometría con unos alfas. Entonces, bueno, pues vas haciendo un poco, vas como dibujando en cada loncha de geometría ese alfa de pelo. Yo la estructura que tengo es hacer el pelo normalmente o
pero puedes hacerlo con Fibermesh en ZBrush, sacando, digamos, esas lonchas de pelo más realistas. Hay otros programas, tienes el XGen, XGen no recuerdo si es en Max o en Maya, en alguno de los dos es. Pero vamos, es sacar un poco lo que sería el render de estas lonchas de pelo y luego irlo colocando poquito a poco. Con el pelo pasa un poco como con la topología de momento, que no hay una manera fácil y rápida de hacerlo. Es pringar y a mano, muy poquito a poco, lo vas colocando todo. Entonces, bueno, es muchísima paciencia. Hacer pelo, sobre todo si es realista, es muchísimo curro. Entonces, paciencia. A nivel de software, lo que os digo, yo lo suelo hacer entre ZBrush con Fibermesh y 3D Max. Pero hay muchas variedades ahora mismo. Con Maya también puedes hacerlo. Hay programas especializados para hacer este tipo de haircuts. Vale, entonces pues se puede hacer, de hecho, mira, esto es a lo que me refería. ¿Vale? Cuando digo que puedes sacar el render de las lonchas de pelo, esto que veis en el fondo serían mi render, ¿no? Mis lonchitas de pelo con su alfa. Entonces yo lo que voy cogiendo es, pues, este mechón, este mechón, este mechón, los voy cogiendo poquito a poco y voy creando este pelo. Con estos más gordos voy haciendo la base, lo que sería el pelo siempre lo vamos haciendo, digamos, de la base del cráneo hacia afuera y de abajo hacia arriba, para que vaya teniendo ese capeado. Entonces voy generando poquito a poco la base del peinado. Cuando ya lo tengo con estos mechones gordos, paso a los intermedios para conseguir un poco el peinado que quiero, los volúmenes que quiero, todas las formas que quiero, y ya por último estos finitos para ir dándole los toques finales, ¿vale? Un poquito, pues, en estos pelillos que van saliendo por ahí, un poquito, pues, esos últimos retoques. Vale, vale, vale. A ver, aquí me dice, ¿haces estos personajes en 3D Studio Max? El tema del pelo texturizado. A ver, el proceso es un poco, voy utilizando muchos programas. Pues tengo el tema de los personajes, el esculpido lo hago en ZBrush, luego la retopología sí la hago en 3D Max, las texturas las hago con Substance Painter. O sea que al final estoy tocando muchos programas a la vez. Es lo bueno, entre comillas, y lo malo. O sea, lo bueno, porque tengo tengo un abanico muy grande de herramientas con las que poder trabajar. Lo malo, que tengo un abanico muy grande de herramientas con las que trabajar y tengo que dominarlas para poder llegar a esto. Sí, no. O sea, hacer todo esto solo en 3D Max es inviable a todas. O sea, no se puede. Hace años, ya me pongo abuelo cebolletas, pues sí, tenías 3D Max, hacías el muñeco y después lo pintabas en Photoshop, como mucho. Photoshop, yo creo que por aquel entonces que sería CorelDRAW. Pero ya eso es arqueología de la creación de personajes en 3D. Pues ahora que te pillo en plan abuelo cebolletas, eh, Totalmente. con anécdotas y demás, no sé si te vendrá algún recuerdo del Vietnam, ahora con lo que te voy a decir. Antes de comenzar con Mercury Steam, en alguna época Ujú, más junior, ujú. tenías tú que implementar tus personajes en los videojuegos, ¿sabes? Manejar Unity. ¿Hay algo de de algún otro sector de compañeros que diga, bueno, es que claro, para ser un buen artista 3D o en un estudio pequeñito que tienes que al final ser un poco hombre, mujer y orquesta, Mm. eh, recomiendas pues, pues aprender lo básico, aunque sea abrir Unity, algo de 2D o A eh, ver, yo por completar una formación, digamos. Sí. A ver, por completar tu formación, conocer un motor es fundamental, ya sea Unity o Unreal, ¿vale? Menciono estos dos porque son un poco los más accesibles y los que más se asemejan a lo que vas a tener en un desarrollo profesional. En un estudio normalmente o tienes o Unity o Unreal. O pues si se te le va la olla al estudio o puedes o por las características X que sean, tienes un motor propio. Así lo tienen, por ejemplo, en Guerrilla, los que acaban de lanzar el Horizon, tienen su motor propio. Kojima tiene su motor. O sea, hay los de Rocksteady, que hicieron los Batman Arkham, utilizaban Unreal 3, pero estaba tan chetado y lo habían machacado tanto que eso ya no era ni Unreal, era otra cosa completamente diferente.
Entonces, bueno, pues depende ya un poquito de las necesidades del proyecto, pero mm, sí es fundamental que sepas manejarte dentro de un motor de videojuegos de tiempo, de real time, vaya. Entonces, yo en su momento trasteé mucho con Unity, con Unreal sigo trasteando. Unity lo tengo súper abandonado, es decir, muy, muy abandonado. Pero bueno, voy tirando un poquillo. En Mercury, por ejemplo, utilizamos motor propio. Así que bueno, pues también es un conocimiento extra. El saber adaptarte a un motor propio te da te da un background y unas herramientas resolutivas, sobre todo, pues que se aprecian un montón. En su momento, yo recuerdo una Game Jam que hice, pues, hace la de Dios, que tocamos un motor de 2D, pero no recuerdo ni cuál era. O sea, algo bastante, bastante lejano en mi mente, por así decirlo. Pero vamos, de tener que trastear yo con un motor, ahora mismo, por las facilidades que te da, me iría a Unreal. A mí me van para lo que hago yo. A lo mejor si hiciese contenido un poquito más estilizado, más indie, intentaría tirar, intentaría tirar a otra cosa. Pero que sí es recomendable un poco Sí, hombre, aprender. trastear con un motor, 100% recomendable. Ujú, Hay herramientas pues, como, por ejemplo, Marmoset, que bueno, no es un motor como tal, no es funcional, es más un viewer, ¿no? Es como presentar tus personajes. Puedes hacer ciertas cositas, pero no te puedes montar una lógica, ni tiene blueprint, ni nada, no te puedes hacer un juego en Marmoset. Por eso, a mí, como artista, Marmoset es una herramienta que me da lo que necesito. Pero si eres animador o quieres hacerte, eres diseñador, eres programador, vete a Unity o vete a Unreal, ujú. o a lo que tengas a mano. Y ahora que mencionas la Game Jam, ¿a favor o en Mm. contra? ¿A favor o en contra? Yo diría que si tienes tiempo y fuerzas, súper a favor. Yo en las que he estado me lo he pasado siempre como un enano. Fenomenal. Muy, muy guay. La cosa es, las Game Jam no nos vamos a engañar, son duras. Entonces, bueno, yo ahora irme a una Game Jam sería para irme de colegueo, una Game Jam de estar de un puente de 4 días Pero y Héctor, porque tú y yo ya estamos viejos. Estamos ya totalmente, ajados por el claro. tiempo, eso. Yo recuerdo mi primera Game Jam que fue, ¿dónde fue? Al lado del CaixaForum, aquí en Madrid. Y pasé un frío de cojones y dormimos en el suelo. O sea, yo eso no te lo hago ahora. No, no, eso, los riñones ya se resienten a cierta Claro, edad. ya me cuesta levantarme todos los días de la cama, no jodas. Sí, sí, ahora te cambian tu almohada y ya no eres capaz de dormir, pero No, a no, los no, no, 22 en el suelo claro. está, el suelo está cómodo. Tiene más preguntitas por el chat. Sí, vamos a ver. Carlos K. dice: al comenzar a modelar un personaje, utilizas una vista front-side para realizar el modelo o tiras de imaginación, justo como el concepto para modelar las diferentes vistas. Cuando empezamos a modelar, lo suyo o lo fundamental es que tengas un tres cuartos. Con un tres cuartos ya puede funcionar, ¿vale? La parte de atrás lo vas a tener que reinventar de alguna manera. Entonces, si te dan un tres cuartos, ya el departamento de arte va a contar con que tú vas a reinterpretar lo que hay detrás. Entonces juegan con eso. Después habrá una especie de negociación, ¿vale? Feedback, pues esto sí, esto no, esto me lo cambias, esto no. Los procesos se alargan un poquito. Si quieren que vayas a tiro hecho y de una, vista de front y la de atrás. Si quieres más detalle, te meten una vista lateral y vas tirando. Con esto, por ejemplo, que es como una especie de tres cuartos con una vista trasera, puedes funcionar sin ningún problema. Con esto bajo un tiro también, ¿vale? Entonces es lo que se suele hacer. Normalmente el tema de reinterpretar o inventar se lo suelen dejar más, digamos, a la peña con experiencia, sobre todo porque va a tener que negociarlo o hablarlo o plantear nuevas ideas al director de arte o al lead de concept o a la persona encargada de tomar esas decisiones. Ahora, tú en tu casa para hacer tu portfolio, para hacer tus modelos, pues si te encuentras con personajes, pues por ejemplo, esta muchacha, que no tengo más vistas, bueno, pues es un diseño que me flipa, que está bestial,
Pero claro, toda la parte de la espalda, sobre todo de este jetpack, me voy a tener que ingeniar cómo va esto. Pues esto me lo guiso y me lo como yo, ya me lo invento yo, me busco yo la vuelta, me busco mis referencias y hago que funcione. A ver, más cositas que me dejo por aquí. El motor propio genera independencia artística del resto de la industria, pero claro, pone en tu departamento de ingeniería desarrollarlo. Pues es lo que dice Architect, totalmente. Al final, los estudios que tienen motor propio suelen ser pues, estudios que han hecho una inversión muy tocha en realizar esas herramientas y tienen un equipo que genera esas herramientas. Lo cual está bestial muchas veces porque hacen las cosas bajo demanda de manera muy específica. Pues quiero esta herramienta para hacer justo esto, súper específico. Pues viene un ingeniero y te lo monta y te lo hace. Entonces, pues está fenomenal. Tiene otras desventajas, pues que Unreal es por ejemplo, es un motor que tiene un equipo de ingenieros y de programadores detrás descomunal. Están los de Epic trabajando en ese motor constantemente y tiene un soporte mucho más sólido. A lo mejor un motor propio pues es un poco más inestable. Es que depende muchísimo. Entonces, bueno, al final utilizar motores estándar como Unreal, pues facilita mucho las cosas a nivel de rapidez y accesibilidad, sobre todo. A ver. Y bueno, con 30 tacos, pues, viejos, viejos, no, pero estamos ahí. Estamos bien. A ver. Lo que dice, que cómo no nos descubrieron antes, Miriam, dice por aquí Architect. Porque he debido hacer muy mal el trabajo de comunicación. Pero bueno. A ver, Carlos Cat dice, a la hora de hacer una retopología de un modelo para un videojuego, ¿te da antes unas limitaciones en cuanto a número de polis, por ejemplo? Normalmente solemos tener ciertas limitaciones. Entonces, va a depender mucho pues, del departamento de tecnología, de que te digan, bueno, pues al final pueden aparecer tantos triángulos en pantalla, pueden de esta, pongamos, 100.000 triángulos en pantalla. De estos 100.000 triángulos en pantalla, solo 50.000 triángulos pueden llevar un pesado de vértices. Pueden ser triángulos que pertenezcan a un modelo, que lleve una skin, que lleve una animación. Entonces, ahí va a depender de qué es lo que va a aparecer en pantalla en ese momento. Si resulta que tengo una escena en la que tengo mi personaje y 40 orcos chiquititos que van a pegarme, pues tenemos un problema, porque si tengo esas limitaciones técnicas, voy a tener que tirar a personajes súper low poly. Que resulta que no, que solo va a aparecer mi personaje y ya está. Porque va a haber mucho primer plano, porque va a estar todo súper controlado y solo va a aparecer un personaje en pantalla, pues ya puedo dedicarle mucha más cantidad de poly, ya puedo darle ahí muchísimo más detalle. Entonces, bueno, esas limitaciones al final van a depender un poco del proyecto, de la plataforma, un poco de la funcionalidad y el destino final del producto. ¿Vale? Más preguntas. ¿Cómo gestionan los reflejos del modelado 3D en Unreal? Uf, el tema de los reflejos. Eso ya depende de los materiales que utilices, si estás utilizando un sistema de PBR, si estás utilizando ray tracing, por ejemplo. Al final, yo lo que suelo trabajar es con PBR, que al final manejas dos valores, roughness y metalness. Metalness, la cantidad de metálico que es un objeto, con lo cual es un slider que va de 0 a 1. Si es metal, llevará 1, si no es metal, llevará 0, con lo cual reducimos y bastante. Y roughness, que es cómo de mojado está. Entonces, con eso vas jugando. Al final son dos valores con los que juegas para personajes. Luego ya hay 1000 truquis, por eso el tema del RTX y demás. Entonces, bueno, depende. En Unreal, por ejemplo, hay bastantes truquis para hacerlo. Pero vamos, que es un mundo tremendo. A ver. Scarpi Aran. He oído muchas veces que en España hay muy buenos artistas en videojuegos. ¿Crees que es verdad? Hombre, yo creo que sí, por la parte que me toca. En principio sí, yo creo que hay mucho talento español. Mucho. Ahora, afortunadamente, parece que está empezando a abrir y a despegar un poquito el tema de la industria
del videojuego con empresa grande, ¿vale? A nivel indie es brutal lo que tenemos y hay mogollón de estudios, mogollón de empresas. Yo no estoy tan metido y tan centrado en el tema del indie, pero hay juegos y estudios espectaculares. A nivel más triple A, que es un poco en el mundillo en el que yo me muevo, pues poco a poco van apareciendo más empresas. Tenemos sedes de Ubi, ahora Electronic Arts se está teniendo en Madrid, tenemos a Mercury, tenemos a Saber Interactive, está Péndulo, está Tequila, empieza a haber mucha oferta. Tenemos a Elite 3D en Valencia, que lo ha comprado 2K y ya son 2K, creo. Empresas que hacen outsourcing, hay muchísima, muchísima oferta ahora mismo, con lo cual es maravilloso porque así se va nivelando todo. A mayor oferta, más competencia, más exigencia a nivel de sueldos y condiciones para todos. O sea que, por favor, más estudios. Que vengan más estudios a España. Algunas opiniones sobre el tema del trabajo en España, otros países y el teletrabajo. A ver, pues, es un poco lo que os estaba contando ahora. Que poco a poco las condiciones van mejorando, hay más ofertas, hay más estudios que están ofreciendo nuevas vacantes. Al final el problema que tenemos en España ahora mismo es que hay sobrepoblación de candidatos, por así decirlo. Cada vez hay más máster, cada vez hay más estudios, más centros de formación, cada vez hay más grados oficiales y no oficiales. Entonces, cada año, yo como profe lo veo, salen al mercado una cantidad de juniors descomunal, con lo cual la competencia es muy dura. Ese es un poco por eso es importante el tema del portfolio y tener un ArtStation actualizado, porque la competencia es voraz, con lo cual tienes que competir con mucha gente. Pero está guay. El tema del teletrabajo, bueno, deberían de empezar a ofrecerlo muchísimas más empresas. Poquito a poco se va sentando, yo creo que es el futuro. Al final, trabajando, haciendo outsourcing pues el futuro es teletrabajar desde tu casa para hacer para Sony Santa Mónica o para Naughty Dog. Yo lo veo. En algún momento ocurrirá y espero estar ahí para verlo y que me toque, vaya. No A sé ver. si alguien más quiere hacer alguna preguntita. Por aquí tenemos a alguien en el chat que le ha volado la cabeza. Un blow mind bestial, parece ser. Yo tengo una última pregunta, si nadie más tiene, y puede que cerremos con esta incluso. ¿Qué es el imprescindible para enviar un portfolio de un artista? O sea, de ultimate consejo para que consigas un puesto de trabajo. ¿Qué tiene que llevar? ¿Cómo? ¿Qué no? Vale, a ver, aquí entra. No va a ser solo un consejito, ¿vale? Es como pequeña pildorita de cosas, Venga. ¿vale? Contactar con una empresa es jodido y ese mail que vas a mandar es tu primer contacto con alguien de dentro de la empresa. Entonces, punto número 1, no son tus colegas, ¿vale? No un, hey tío, ¿qué tal? No, o sea, cierto formalismo, no hace falta que sea una carta a la RAE, ¿vale? Pero un poquito de formalidad. No hace falta que pongas una parrafada bestial. Muchas veces no ni se leen, ¿vale? Pero cierta, digamos, formalidad. Poner tu portfolio. Siempre, ¿vale? Poner un enlace a tu portfolio. Tu currículum en un PDF, lo que quieras. Pero el portfolio, indispensable. Poner vuestro link de ArtStation grande, que se vea, que sea fácil de reconocer y de acceder, ¿vale? Eso por descontado. Y luego, ser súper honesto contigo mismo, ¿vale? Esto quizás sea la parte que más cuesta, pero no hay que fliparse, ¿vale? Cuando estás aplicando una empresa. Mucha gente me dice, Héctor, es que todos los puestos que se piden son de senior y yo soy junior, ¿qué hago? ¿No aplico? Aplica. Pero aquí entra la parte de ser coherente y ser honesto. Cuando vayas a aplicar un puesto de senior y acabar de salir del máster o de la uni, puedes mencionarlo en el mail, es decir, sé perfectamente que no soy senior y no tengo las aptitudes que se buscan, pero tengo estas otras aptitudes, tengo muchas ganas de afrontar nuevos retos y me gustaría que me tuvierais en cuenta para futuras oportunidades.
la gente que revisa portfolios lo va primero a entender y si está buscando un senior sabe perfectamente que a lo mejor con el nivel que tienes no vas a llegar a las necesidades de esa producción, pero si resulta que eres un junior muy bueno, te van a tener en cuenta. Y si por lo que sea no consiguen cubrir ese puesto de senior, lo siguiente son los junior que despuntan. Con lo cual, no tengáis miedo de no aplicar a esos puestos, pero hacerlo de manera, no sé si humilde es la palabra, pero siendo un poco sensato y consciente de la situación en la que y el nivel que tienes en ese momento. Y el quitar cosas como, pues yo tengo casos muy concretos a lo mejor de ser muy jovencito y resulta que en tu currículum has puesto que has sido mm, senior o que has sido principal artist o que has sido lead o que has sido director de arte. Yo he visto currículum de gente con 20 años que dice que es director de arte. Pues a ver, no sé, yo llevo muchos años en esto y me ha costado la etiqueta de senior no ponerla, creérmela. Entonces, bueno, pues la gente que está dentro dice, "Uf, a ver, con 22 años, bueno, pues que a lo mejor sí, ¿eh? Que a lo mejor resulta que esta persona tiene un talentazo increíble y es una barbaridad y desborda talento. Pero bueno, luego, pues las letras pequeñas que comentábamos antes, mira el millón, es decir, pues he sido director de arte y en pequeñito de mi grupo de trabajo de fin de máster. Pues he sido lead 3D character artist en una game jam. Entonces, que no es que le quiten valor al haber desempeñado esa labor en una game jam, pero no es experiencia funcional para un estudio realmente. No has estado 4 años en un proyecto lidiando con reuniones, pegándote, formando a otras personas. O sea, son, Claro, quizá puede ser experiencia que sí es susceptible de aparecer en un currículum, pero expresado de otra manera. por supuesto, o sea, por eso digo, la parte de no fliparse. Ujú. Es decir, No es las el qué, cosas, sino el cómo venderse. claro, que además la imagen un poco prepotente de esos puestos tan grandilocuentes en cosas pues que a lo mejor no deberían de serlo tanto. Y esto me tomo la libertad de decirlo porque yo soy el primer pringao que hacía esas cosas. Y yo cuando me monté una productora de streaming, yo ponía que era team lead de mi productora de streaming y me bajaron los humos en una entrevista de trabajo y me dijeron, pero a ver, team lead, ¿tú de qué? Ah, bueno, eso a Y mí también me ha pasado, ser CEO de claro, y estar solo tú, pero queda esa es fantástico. buena, esa es buena. Queda Pero fantástico poner que eres claro, CEO. entonces bueno, pues, o sea, que bueno, que, no, que yo he sido el primero que todas las cosas que suelo decir en las charlas de los portfolios y demás son cosas que yo he hecho muchas veces. Entonces, pues bueno, pues yo he pasado por ahí, por eso. Me han calentado el hocico, me han puesto las orejas rojas muchas veces. Aprender, también es la única manera, ¿vale? De tropezarte, que te pongan un poco colorado y dices, ok, pues ya no lo haré más. No, pero esto es como los perritos chicos, que se piensan que son más, más grandes, ¿no? Que tú vas paseando por el parque y un chihuahua le ladra a un pedazo de pastor alemán y el pastor Mm, simplemente mira y dice, bueno, vale. O sea, te quiero decir, en el momento en el que necesitas esa etiqueta, creo que es como para reafirmarte, ¿no? sí, 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 tal cual. Mira, me pregunta Carlos Katz, súper rápido. En una carta de presentación es mejor Pero añadir antes de eso hay otra, ¿eh? ¿Hay otra? ¿Cuál? Sí, A sí, ver. de Scarpiaran. Sí, cierto. Si se acepta una más, ¿cuáles crees que tienen que ser los conocimientos de un junior frente al senior, frente al lead y al art director? A ver, el junior acaba de salir de la escuela, como quien dice. Un junior es tu primer trabajo, ¿vale? Entras ahí, es tu primer desarrollo, por así decirlo. El senior es capaz de... El senior es muy resolutivo, por así decirlo. Tiene la capacidad y la experiencia, como ya se ha comido muchos marrones, de decir, bueno, esta decisión no la vamos a tomar, vamos a enfocar a este personaje de esta manera porque en estos departamentos tienen estas necesidades y vamos a facilitarles el trabajo. El senior empieza a formar, digamos, bajo su alita a los juniors, va a compartir esa información, por así decirlo.
Después del senior, a lo mejor que iría un principal artist, que es un poco el que se va a comer los marrones más gordos. No toma, o sea, digamos, toma decisiones complejas y no se centra tanto en formar, por así decirlo, y está más, pues si hace falta hacer el ultra boss, pues es él el que se va a encargar porque es el que más experiencia tiene, el que trabaja más rápido, el que tiene mayor capacidad resolutiva. Por encima estaría un lead. El lead lo que va a hacer o lo que se va a encargar es gestionar a su equipo. Entonces, a mí el lead, por ejemplo, es una posición que está ahí, no me hace especial gracia. El salario del lead, sí. Pero las responsabilidades que tiene al final son un poco, digamos, que deja de producir para empezar a gestionar. Es un poco el que se va a encargar de que todo su departamento funcione súper bien, que esté todo súper coordinado. Es el que va a echar aceite a todos los engranajes para que funcione el motor perfectamente. Y el que va a decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, tú que tienes más experiencia, estos son tus puntos fuertes, vas a hacer este personaje o vas a hacer esta tarea. Tú que en cambio eres muy bueno prototipando, vas a empezar a hacer esto para que después lo coja. Va a ser un poco el director de la orquesta, por así decirlo. Y el director de arte, pues eso ya es el que toma las decisiones artísticas en un proyecto. Al final el director de arte es el que tiene una visión sobre todos los departamentos. Es un poco como Dios omnipotente. Pero es el que tiene que controlar un poco todo, va a tomar decisiones. Todos los departamentos le deben cuentas, por así decirlo, a un director de arte. Todos los departamentos a nivel artístico. Obviamente, tecnología, producción o programación no va a ir a un director de arte a pedirle esas cuentas. Pero vamos, es un poco el que va a tomar esas decisiones, no sobre un departamento, sino sobre el proyecto en general, ¿vale? Es como el ser superior, por así decirlo. A ver, Carlos Cazo, ¿una carta de presentación es mejor añadir el lead del portfolio antes de la presentación o al final? Cuanto antes lo pongas el link al portfolio, mejor. O sea, primer párrafo. Hola, soy Héctor Sanz, 3D Character Artist. Este es mi portfolio. Y empiezas a contar tu historia. ¿Vale? O sea, pero de verdad que se vea bien, que sea lo primero a lo que le vayas a dar. Porque cuando la peña cuando revisa portfolios no ve el tuyo y dos más. A lo mejor en un día revisa 40. Entonces, son 40 portfolios que tiene que haber. Si por lo que sea el link de tu portfolio está mal, de entrada ya lo va a coger como diciendo, joder, ahora tengo que poner a buscarme a ver si esta barra baja es, si no es, sí. Entonces, aseguraros de que ese link esté súper bien puesto, revisarlo 50 veces y que sea muy, muy accesible. Si tengo que leerme 4 párrafos para llegar al link de tu portfolio, va a ser como... Si es el primer portfolio que veo ese día, bueno, guay, pero como sea el último, voy a estar tan cansado que intentad ponerle el trabajo fácil a la persona que vaya a revisar eso. Ese es mi consejo. Ni qué decir que incluir solamente lo mejor de lo mejor en el portfolio. Ah, bueno, sí, o sea, tu portfolio es igual de bueno que la peor pieza que tengas. O sea, la peor pieza de tu portfolio es el tope, por así decirlo. Ponme cosas espectaculares, pero si en mi portfolio hay algo que no mola, aunque yo tenga aquí a la muchacha y demás, yo esta pieza de anatomía debería de quitarla, pero ya. Y esta muchacha seguramente también. O sea, yo debería de empezar a hacer limpieza, de hecho. De hecho, ¿recomiendas ir borrando conforme mejoras tus habilidades? ¿O lo Sí. dejarías como registro de todo lo que has avanzado? Yo cuando aplico una empresa quiero que vean lo mejor. Ujú. Lo mejor que soy ahora, no lo bueno que fui hace 6 años. Ya. Para mí no tiene sentido poner aquí lo más antiguo que tengo yo es esto, pero porque me interesa, digamos, a nivel estratégico, porque es una pieza en plastelina que fue fundida en bronce, que tiene una historia. Esto tiene más de 8 años. Ujú. Pero es un extra que aporta. El nivel que tiene, bueno, pues no es tan malo, pero al fin es otra técnica. Es escultura, pero es barro para un fundido en bronce.
esto que tiene mucho más tiempo, sí debería de quitarlo. No lo abro mucho porque como son estudios de anatomía y son desnudos, lo mismo al señor Twitch no le mola. O no suben las visualizaciones, a saber. O te cae un strike y un baneo guapísimo. Entonces no quiero ser yo el culpable. Vale, vale. Bueno, pues nada más. No sé si quieres comentar algo antes de dar por finalizado el stream. La verdad es que ha estado el chat bastante activo. Sí, Mira, da gusto ir a hablar de cómo es el trabajo en realidad, lejos de eslóganes de centros de formación. pues sí, pues también. Eso es una muy buena lectura de por qué en los centros de formación solo hay eslóganes y hay tan poco profesional en activo. Lo digo con la boca chiquitita, Sí, porque sí. no digo eslóganes, Casi pero te hemos bueno, tenido que leer los labios, pero... yo lo dejo caer. Mira, lo malo, Pero yo hago bueno, un personaje al año porque estoy haciendo un juego indie y claro, no hay tiempo. ¿Eso lo pondría una empresa en valor el juego que hagas a nivel artístico? hombre, sí, claro, o sea, es parte de tu reel. Si tu juego mola y tú estás enfocado al tema de carácter y en tu juego hay un personaje que has hecho tú, claro. Además, ahí estás poniendo en valor conocimientos técnicos de o sea, no solo a nivel artístico, sino que sabes eh, muchos más campos y abarcas mucho más aparte de solo carácter. Entonces, eso también es un plus. Pues nada, por aquí te dan las gracias, dicen que es súper interesante, fundamental, bueno, que le alegra ver estas cositas en lengua castellana, pues claro que sí. Y pues nada, que sepas que aceptamos la proposición, te esperamos aquí para una clase de peluquería y estética en 3D. Y pues nada, muchísimas gracias Héctor, de verdad, ha sido un auténtico A, placer tenerte a esta tarde con vosotros, nosotros. ya sabéis que cuando queráis repetimos. Y último, mensajito, no Venga, es autopromo, es consejito también. Podéis agregar a Twitter a la peña normalmente a los artistas así que os molen y demás, porque primero les va a hacer ilusión y segundo, no mordemos. Entonces, agregad a la peña en ArtStation, agregad a la peña en Twitter. No seáis pesados, pero se puede hablar con la gente. O sea que yo os animo a que interactuéis con la peña que admiréis o que os mola. Tampoco es cuestión de que vayáis de primeras y le digáis, hola, ¿me puedes dar feedback de mi portfolio entero? Porque eso es algo por lo que la gente cobra. Pero yo que sé, que podéis interactuar por Twitter, podéis enseñar vuestro trabajo. O sea, yo he conocido a mogollón de gente súper guay así, a gente súper top. Entonces, joder. Yo me mandé mensajes por Twitter con Grassetti en su momento, el director de arte del God of War. O sea, que la gente de verdad responde, no muerde, que rompáis un poquito esa barrera. Seguidme en Twitter. seguirle en Twitter, que de hecho lo tenemos por aquí puesto de AeviBot, pero si no, espérate, lo pongo, exclamación, oit. Vale, arroba Héctor S. Dors, ¿vale? Eso. Sí, sí, totalmente. La verdad es que da mucha vergüenza romper esa barrera, Mm. pero, jolines, al final es como se conoce a la gente, ¿no? Es yendo Sí, y claro. de hecho hay mucha gente, por ejemplo, con lo de la Game Jam que hemos comentado antes, que le da terror, pánico y pavor ir porque dice, bueno, es que no conozco a nadie, es que voy a estar solo, es que... Bueno, sí, pero es que es una forma también de empezar, de entrar en la industria, de conocer gente, de hacer contactos. Esa persona conoce a otra persona y bueno, al final así es como se va haciendo una red y se va ampliando, así que totalmente de acuerdo, que muchas gracias por esa última pildorita de sabiduría. Y nada, pues que muchísimas gracias, de verdad, Muchísimas de que nada. cerraremos detalles y agenda próximamente para, para esa próxima charla. Pero bueno, sin agobios. Ya Eso, sin agobios. lo vamos viendo. Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Listo. Héctor. Pues nada, un saludo y muchísimas gracias de verdad por este ratito, que ha sido fenomenal. Me lo he pasado muy bien. Genial. Muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis estado esta tarde con nosotros. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Chao. Listo, chao.